Un cliente que compraba mis fotos. Plus 18 en internet solía llamarme por un apodo, y en el almuerzo familiar, mi prima usó el mismo apodo al hablar con su novio. El sonido de mi copa estrellándose contra el suelo interrumpió todas las conversaciones en la mesa. Mariposa nocturna. Ese apodo tan particular, tan íntimo, acababa de salir de los labios de Daniela mientras acariciaba el rostro de Martín. El mismo hombre que durante los últimos 10 meses había gastado miles de dólares comprando mis fotografías más explícitas. «Lucía, ¿estás bien?», gritó mi madre, levantándose para ayudarme con el desastre de vidrios rotos y vino tinto que manchaba el mantel de mi abuela. Pero yo no podía moverme. Mis ojos estaban clavados en Martín, quien había palidecido visiblemente. Nuestras miradas se encontraron por un segundo, y en ese breve instante, supe que mis sospechas eran ciertas. El hombre que ocultaba su rostro tras pantallas y seudónimos, quien me había pedido poses específicas y pagado sumas exorbitantes por fotos personalizadas, era el prometido de mi prima. «Perdón, estoy algo mareada», logré decir mientras intentaba controlar el temblor de mis manos. Mi tío Roberto ya limpiaba el desastre mientras todos me observaban con preocupación. Excepto Martín. Él miraba fijamente su plato, evitando deliberadamente cualquier contacto visual conmigo. «Deberías recostarte un momento», sugirió mi tía Carmen. «La última vez que te vi así de pálida terminaste en urgencias con anemia». Asentí mecánicamente y me levanté, tambaleándome no por mareo sino por el shock. Al pasar junto a Martín, sentí su mano agarrando mi muñeca por debajo de la mesa, apretando con fuerza suficiente para dejar marca. El mensaje era claro: no digas nada. En la habitación de invitados, cerré la puerta con seguro y me derrumbé contra la pared. Las lágrimas brotaban sin control mientras revisaba frenéticamente mi teléfono. Las conversaciones con Hombre de Negocios 28, su nombre de usuario, seguían allí, cientos de mensajes durante meses. En uno de ellos había una foto parcial donde se veía su antebrazo con una cicatriz distintiva, la misma cicatriz que Martín tenía desde un accidente en su adolescencia. No era coincidencia, no podía serlo. El sonido de nudillos golpeando suavemente la puerta me sobresaltó. «Lucía, ¿puedo pasar?», era la voz de Martín, falsamente preocupada. «Daniela está inquieta por ti». Respiré profundo, sequé mis lágrimas y abrí la puerta lo suficiente para verlo. «Tenemos que hablar», susurré con la voz entrecortada. Martín miró hacia ambos lados del pasillo antes de empujarme suavemente para entrar y cerrar la puerta tras él. Su rostro había cambiado completamente. Ya no quedaba nada del futuro esposo amable y considerado que todos adoraban. «Imagino que ya te diste cuenta», dijo con una calma escalofriante. «Qué pequeño es el mundo, ¿verdad? ¿Desde cuándo lo sabes?», exigí, manteniendo la mayor distancia posible entre nosotros. «¿Desde cuándo sabías que era yo?». Martín se sentó en la cama como si estuviéramos teniendo una conversación casual. «Desde la primera foto que enviaste. Reconocí ese lunar con forma de estrella en tu cadera». Sonrió con una arrogancia que me revolvió el estómago. «Lo vi cuando fuimos a la playa el verano pasado, ¿recuerdas? Ese bikini rojo te sentaba muy bien». Mi mente viajó al verano anterior, la reunión familiar en la playa. Martín ya estaba comprometido con Daniela entonces. El asco me invadió al comprender que mientras fingía ser el novio perfecto, me había estado observando, calculando, planeando. «Eres un monstruo», murmuré, abrazándome a mí misma como si pudiera protegerme de su mirada. «¿Cómo pudiste hacerle esto a Daniela?». Él soltó una risa breve y seca. «No le he hecho nada a Daniela. Ella sigue siendo feliz, planeando su boda de ensueño». Se encogió de hombros. «Tú, en cambio, eres quien vende su cuerpo por internet. ¿Quién crees que quedaría peor si esto sale a la luz?». La amenaza implícita me golpeó como una bofetada. Mi situación era precaria. Trabajaba en una prestigiosa clínica pediátrica mientras terminaba mis estudios de medicina. Si mis fotos se hicieran públicas, perdería mi trabajo, mi reputación y posiblemente mi futuro profesional. «¿Qué quieres de mí?», pregunté, odiando la debilidad en mi voz. Martín se levantó lentamente y caminó hacia mí. No retrocedí, aunque cada célula de mi cuerpo me lo pedía. «Es muy simple, Lucía. Tú sigues con tu vida, yo con la mía. Nos vemos en reuniones familiares y actuamos como si nada hubiera pasado». Acercó su mano a mi rostro, pero la aparté bruscamente. «Y, por supuesto, dejas de vender fotos. Esa parte de ti ahora me pertenece exclusivamente. ¿Me estás chantajeando?». El pánico daba paso a la indignación. «Lo llamo un acuerdo mutuamente beneficioso», sonrió. «Tú mantienes tu reputación y yo, bueno, ya sabes lo que obtengo». En ese momento alguien tocó a la puerta. «Lucía, ¿estás mejor?». Era Daniela, su voz llena de preocupación genuina.
¿Martín está contigo? No lo encuentro por ninguna parte. Martín me miró fijamente, desafiándome a decir algo. Luego abrió la puerta con una sonrisa perfectamente ensayada. Aquí estoy, amor. Solo estaba asegurándome de que tu prima estuviera bien. Pasó su brazo alrededor de los hombros de Daniela. Parece que solo fue un pequeño mareo. Daniela me miró con alivio. ¿Segura que estás bien? Podemos llevarte al médico si quieres. Miré a mi prima, tan inocente, tan ajena al monstruo que tenía al lado. Luego a Martín, cuyos ojos me advertían silenciosamente. Estoy mejor, gracias. Mentí. Solo necesitaba un momento a solas. Mientras los veía alejarse por el pasillo, Martín abrazando protectoramente a Daniela, supe que estaba atrapada en una pesadilla. La boda sería en 4 semanas. Tenía que encontrar la manera de exponer a Martín, sin destruir mi propia vida en el proceso. El miedo me paralizaba, pero el amor por mi prima era más fuerte. No podía permitir que se casara con ese manipulador, costara lo que costara. Los días siguientes fueron una tortura. Martín me enviaba mensajes constantemente para asegurarse de que mantendría nuestro acuerdo. Cada notificación en mi teléfono me provocaba un ataque de ansiedad. No podía comer, ni dormir, ni concentrarme en el hospital donde hacía mis prácticas. Mis compañeros notaban mi comportamiento errático, pero lo atribuían al cansancio del último año de carrera. Una tarde, mientras atendía a una paciente, cometí un error al calcular una dosis de medicamento. Por suerte, una enfermera experimentada lo notó antes de administrarlo. El incidente me valió una severa reprimenda de mi supervisora, quien me envió a casa para descansar. Si no puedes mantener la concentración, Lucía, no deberías estar aquí, me dijo con dureza. La vida de los pacientes está en juego. Esa noche recibí una llamada de Daniela. Quería que la acompañara a elegir los centros de mesa para la boda. Pensé en inventar una excusa, pero sabía que eso solo levantaría sospechas. Claro, cuenta conmigo, respondí, intentando sonar entusiasmada. El sábado siguiente, nos encontramos en una tienda de decoración para bodas. Daniela estaba radiante, mostrándome catálogos y hablando sin parar sobre los detalles de la ceremonia. Cada palabra era como una puñalada. Martín y yo queremos tener hijos pronto, comentó mientras examinaba un arreglo floral. Dice que serás la madrina del primero. ¿No es maravilloso? Mi estómago se retorció. Daniela, ¿realmente conoces bien a Martín? Pregunté, incapaz de contenerme. Quiero decir, las personas a veces no son lo que parecen. Ella me miró extrañada. ¿A qué viene eso? Llevamos 3 años juntos. Claro que lo conozco. Es solo que, me interrumpí, buscando las palabras correctas. El matrimonio es un paso muy importante. Deberías estar completamente segura. Daniela dejó el catálogo y me miró fijamente. Lucía, ¿hay algo que quieras decirme? En ese momento mi teléfono vibró. Era un mensaje de Martín. Recuerda nuestro acuerdo. Tengo todo respaldado en la nube. Adjuntaba una de mis fotos más explícitas. No, nada. Mentí, sintiendo un nudo en la garganta. Solo quiero que seas feliz. Ella sonrió, aunque pude notar cierta desconfianza en sus ojos. Estás actuando muy raro últimamente. Mamá también lo ha notado. Esa noche no pude dormir. La culpa de ocultarle la verdad a Daniela me carcomía, pero el miedo a las consecuencias me paralizaba. A las 3 de la madrugada tomé una decisión. Buscaría ayuda. Al día siguiente, contacté a Elena, una amiga del hospital que trabajaba en informática médica. No le conté toda la verdad. Solo le dije que alguien me estaba chantajeando con fotos privadas. Necesito saber si hay forma de rastrear dónde guarda los archivos, expliqué. Elena me miró con preocupación. Lucía, esto es serio. Deberías denunciarlo a la policía. No puedo, respondí rápidamente. Es complicado. Después de mucha insistencia, Elena accedió a ayudarme. Me explicó que podría enviarle un archivo especial que, al abrirse, le daría acceso remoto al dispositivo donde estuvieran guardadas las fotos. Pero necesitas hacer que abra ese archivo en el dispositivo donde tenga guardadas las fotos, advirtió. Y no puedo garantizar que funcione. Si tiene buena seguridad, podría detectarlo. Era arriesgado, pero no tenía muchas opciones. Preparamos el archivo y lo camuflamos como una nueva foto que le enviaría a Martín. Solo necesitaba que lo abriera en su computadora personal. Mientras tanto, los preparativos de la boda avanzaban. Daniela me pidió que fuera su dama de honor, una petición que me llenó de angustia y culpa. ¿Cómo podía aceptar sabiendo lo que sabía? No puedo, Dani. Rechacé con una excusa poco convincente.
Estaré en medio de mis exámenes finales y apenas tendré tiempo. Su expresión de decepción fue devastadora. Pero siempre hablamos de que serías mi dama de honor cuando me casara, insistió. Puedo ajustar algunas responsabilidades para que no te estresen tanto. Finalmente, ante su insistencia, accedí. Mi relación con ella comenzaba a deteriorarse por mis evasivas y comportamiento errático, y no podía permitir que Martín también me arrebatara eso. Una semana después, en una reunión familiar para ultimar detalles de la boda, encontré mi oportunidad. Martín dejó su teléfono sobre una mesa mientras ayudaba a mover unos muebles. Rápidamente, le envié el archivo preparado por Elena. «Tengo un regalo especial para ti», escribí, «pero este es solo para tus ojos». Casi de inmediato, vi cómo tomaba su teléfono y sonreía al leer el mensaje. Mi corazón latía desbocado. Lo observé salir al patio trasero, probablemente para ver la imagen en privado. Minutos después, recibí un mensaje suyo. «Muy arriesgado enviar esto durante una reunión familiar. Me gusta». El plan había funcionado. Ahora solo quedaba esperar que Elena pudiera acceder a su información. Esa noche, recibí una llamada de Elena. «Tengo buenas y malas noticias», dijo. «Logré acceder a su computadora, pero la mayoría de los archivos están encriptados. Sin embargo, encontré algo interesante. No eres la única. Mi sangre se heló». «¿Qué quieres decir?» «Hay carpetas con nombres de otras mujeres», explicó. «Y por lo que pude ver, a algunas también las está chantajeando». La revelación me dejó sin aliento. Martín no era solo un oportunista que había aprovechado la coincidencia de descubrirme. Era un depredador sistemático. «¿Puedes enviarme esos archivos?», pedí. «Te enviaré lo que pueda, pero te advierto, Lucía, este tipo es peligroso. Tiene programas de vigilancia avanzados. Si descubre que entramos a su sistema, sabrá quién fue». El riesgo era enorme, pero ahora tenía una prueba concreta de que Martín no era quien todos creían, y podría haber otras víctimas dispuestas a hablar si las encontraba. Al día siguiente, mientras revisaba los archivos que Elena me había enviado, recibí una llamada de mi tía Carmen, la madre de Daniela. «Lucía, necesito que vengas a casa ahora mismo». Su voz sonaba tensa, preocupada. «Hay algo importante que debemos discutir. Martín está aquí». Mi corazón se detuvo. ¿Lo habían descubierto? O peor aún, ¿había él descubierto mi intento de hackear sus archivos? «¿Está Daniela también?», pregunté, intentando mantener la calma. «No, ella está en la prueba final del vestido. Por favor, ven rápido». Mientras conducía hacia la casa de mis tíos, 1000 escenarios pasaron por mi mente. Quizás Martín había decidido adelantarse y contarles una versión distorsionada de la historia. O tal vez había descubierto mi plan y estaba preparando su contraataque. Cuando llegué, mi tía me recibió con expresión grave. Me condujo al estudio donde Martín esperaba, sentado cómodamente en un sillón, con una copa de whisky en la mano. A su lado estaba mi tío Roberto, con el rostro tenso. «Gracias por venir tan rápido, Lucía», dijo Martín con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Tenemos un asunto importante que discutir». Mi tía cerró la puerta, dejándonos a los 4 en un silencio tenso. Entonces, Martín colocó su teléfono sobre la mesa de centro y lo giró hacia mí. En la pantalla había una fotografía mía, una de las más comprometedoras que le había enviado. «Creo que tienes mucho que explicarnos», dijo mi tío, con la voz quebrada por la decepción. En ese momento, entendí que Martín había ganado la primera batalla. Había logrado poner a mi familia en mi contra antes de que yo pudiera exponer la verdad sobre él. El silencio en el estudio era asfixiante. Miré la fotografía en el teléfono de Martín y luego a mis tíos, cuyos rostros reflejaban una mezcla de decepción e incredulidad. Las lágrimas comenzaron a correr por mis mejillas, no de vergüenza, sino de rabia. «Imagino lo que están pensando», comencé, con la voz temblorosa. «Pero necesito que entiendan algo. Martín me está chantajeando». Mi tío Roberto frunció el ceño, confundido. «¿Chantajeando? ¿De qué estás hablando?» Martín soltó una risa condescendiente. «Vamos, Lucía, no compliques más las cosas inventando historias», se dirigió a mis tíos. «Descubrí estas fotos por casualidad. Está claro que Lucía lleva una doble vida, y me preocupa el impacto que esto podría tener en Daniela y en la familia. Era una jugada maestra. Se presentaba como el protector de la familia mientras me pintaba como una mentirosa y provocadora. Pero esta vez no iba a dejarme intimidar». «¿Por casualidad?», repliqué, recuperando la compostura. ¿Te refieres a casualidad como el hecho de que has estado comprando mis fotos durante meses bajo un perfil falso? ¿O casualidad como el hecho de que tienes carpetas organizadas con fotos de otras mujeres a las que también chantajeas? Vi cómo el rostro de Martín palidecía ligeramente. No esperaba que yo contraatacara.
Está delirando, dijo intentando mantener la calma. Obviamente inventará cualquier cosa para desviar la atención de su comportamiento. Mi tía Carmen, quien había permanecido en silencio, se acercó a mí y tomó mis manos entre las suyas. Lucía, te conocemos desde que naciste. Si hay algo que quieras decirnos, antes de continuar, permítanme hacer una observación. Esta es una historia original del canal TS Triálogos. Si la estás escuchando desde otro canal, significa que esta historia fue robada de nuestro canal. Si te gustó esta historia, suscríbete a TS Triálogos para ver las mejores historias. Este es el momento. Respiré profundamente. ¿Era ahora o nunca? Sí, esas son mis fotos. Las vendía en una plataforma para adultos para pagar mis estudios de medicina, confesé, manteniendo la mirada firme. No es algo de lo que esté orgullosa, pero tampoco me avergüenzo. Lo que no sabía es que uno de mis clientes principales era el prometido de mi prima. Saqué mi propio teléfono y mostré la conversación con Hombre de Negocios 28, revelando meses de interacciones y cómo usaba el apodo Mariposa Nocturna. El mismo apodo que Daniela usa con él, añadí, un apodo que inventó específicamente para nuestras conversaciones. Martín se levantó bruscamente, su fachada comenzando a resquebrajarse. Esto es ridículo, podría ser cualquiera, espetó. No hay prueba de que sea yo. ¿En serio? Pregunté, abriendo otra imagen en mi teléfono. Entonces, ¿por qué mi cliente tiene exactamente la misma cicatriz en el antebrazo que tú? ¿La que te hiciste cuando tenías 16 años en el accidente de moto? Mi tío Roberto se acercó para examinar la imagen y luego miró a Martín, quien ahora sudaba visiblemente. Martín, ¿tienes algo que decir?, preguntó mi tío con voz grave. Esto es absurdo, respondió, evitando mirarme directamente. Obviamente está manipulando todo porque está celosa de Daniela. Siempre ha querido lo que ella tiene. Era una acusación tan baja que incluso mis tíos parecieron incómodos. Aproveché su momento de duda para mostrar el último mensaje que había recibido de Martín durante la reunión familiar, confirmando que había abierto el archivo enviado por Elena. ¿Y esto? ¿También lo manipulé?, desafié. Este mensaje lo recibí hace 3 días, durante la cena familiar. Mi tía Carmen se llevó las manos a la boca, horrorizada ante las evidencias que se acumulaban. Mi tío Roberto, por su parte, parecía cada vez más furioso. Martín, acorralado, cambió de estrategia. Bien, admito que vi sus fotos. La curiosidad me ganó, dijo intentando sonar razonable. Pero ella me está chantajeando a mí. Me amenazó con arruinar mi relación con Daniela si no le pagaba. El descaro de su mentira me dejó sin palabras por un momento. Cuando logré hablar, mi voz temblaba de indignación. Tengo pruebas de todo lo que digo. Mi amiga Elena, especialista en informática, ha accedido a tus archivos. Sabemos que haces esto sistemáticamente, Martín. No soy la única. La mención de Elena y el acceso a sus archivos provocó un cambio visible en Martín. La rabia atravesó su rostro como un relámpago. No tienes idea de con quién te estás metiendo, amenazó, olvidando momentáneamente la presencia de mis tíos. Te vas a arrepentir de esto. Mi tío Roberto se interpuso entre nosotros. Es suficiente, dijo con autoridad. Creo que has dicho todo lo que necesitábamos saber, Martín. Con el rostro contraído por la furia, Martín tomó su teléfono de la mesa. Esto no se queda así, murmuró antes de salir del estudio. Cuando la puerta se cerró tras él, me derrumbé en el sofá, temblando por la adrenalina y el miedo. Mi tía se sentó a mi lado y me abrazó en silencio. ¿Por qué no nos dijiste nada?, preguntó finalmente. Tenía miedo, confesé. Miedo de que no me creyeran, de que mis fotos se hicieran públicas, de perder mi carrera y de lastimar a Daniela. Mi tío, que había estado mirando por la ventana cómo Martín se alejaba en su auto, se volvió hacia mí. Tenemos que hablar con Daniela antes de que él lo haga, dijo con gravedad. Y luego, ir a la policía. El pánico me invadió nuevamente. No puedo enfrentar a Daniela, la destrozará saber que su prometido y yo. No pude terminar la frase. No será fácil, respondió mi tía, pero es mejor que lo escuche de nosotros que de él. Martín intentará distorsionar toda la historia. Esa noche fue la más difícil de mi vida. Sentados en la sala de estar, esperamos a que Daniela regresara de su prueba de vestido. Cuando finalmente llegó, radiante de felicidad, sentí que mi corazón se rompía en 1000 pedazos. «Está perfecto», exclamó al entrar. «No puedo esperar a que lo vean el día de la...». Se interrumpió al notar nuestras expresiones. «¿Qué pasa? ¿Ocurrió algo?». Mi tía tomó sus manos y la guió suavemente hacia el sofá. «Cariño, tenemos que hablar de algo importante», comenzó. Sobre Martín. Lo que siguió fue una hora de confesiones dolorosas, lágrimas y preguntas angustiadas. Mostré a Daniela las mismas pruebas que había mostrado a mis tíos. Al principio, se negó a creerlo. Luego,
Pasó por etapas de negación, ira y finalmente, una dolorosa aceptación. ¿Por qué? Fue lo único que pudo preguntar, mirándome con los ojos enrojecidos. ¿Por qué él? ¿Por qué tú? No tenía respuestas que pudieran aliviar su dolor. Solo la verdad, por más cruda que fuera. Lo siento tanto, Dani, susurré. Nunca quise lastimarte. Ella se levantó, rechazando mi intento de abrazarla. Necesito estar sola, dijo, dirigiéndose a su habitación. Me quedé mirando el espacio vacío donde había estado, sintiendo que acababa de perder a mi prima, a mi mejor amiga, para siempre. Mi tío apoyó su mano en mi hombro. Dale tiempo, aconsejó. Esto ha sido un shock para todos. Regresé a mi apartamento esa noche, exhausta emocional y físicamente. Apenas había cerrado la puerta cuando mi teléfono sonó. Era Elena. Lucía, tienes que ver esto. Su voz sonaba urgente. He podido desencriptar más archivos de Martín. Es peor de lo que pensábamos. Abrí el enlace que me envió y lo que vi me dejó sin aliento. Martín no solo coleccionaba y chantajeaba con fotos íntimas, también tenía información comprometedora sobre varios empresarios importantes, incluido mi tío Roberto. Está involucrado en algún tipo de extorsión a gran escala, explicó Elena. Usa estas fotos y documentos para conseguir contratos, inversiones, lo que sea. Mientras asimilaba esta nueva información, recibí un mensaje de un número desconocido. Tu carrera acaba de terminar. Mira tu correo electrónico. Con manos temblorosas, abrí mi correo. Había un mensaje enviado a todo el personal del hospital universitario, incluyendo a mis profesores y supervisores, con varias de mis fotos adjuntas. El pánico me invadió. Todo por lo que había trabajado, mi futuro como médica, se evaporaba ante mis ojos. Martín había cumplido su amenaza. Sin embargo, en medio de ese momento oscuro, tomé una decisión. No me rendiría. Si iba a perderlo todo, al menos me aseguraría de que Martín también lo perdiera. Con renovada determinación, llamé a Elena. Necesito toda la información que tengas sobre sus operaciones de extorsión, le dije. Vamos a la policía. A la mañana siguiente, con ojeras profundas por una noche sin dormir, me presenté en la comisaría con Elena y toda la documentación que habíamos podido recopilar. El oficial que nos atendió inicialmente parecía escéptico, pero cuando comenzamos a mostrar las pruebas, rápidamente llamó a sus superiores. Pasamos horas declarando y entregando evidencias. Mientras estábamos allí, recibí una llamada de mi supervisora del hospital. Me preparé para lo peor. Lucía, no sé qué está pasando, dijo con voz tensa. Pero quiero que sepas que el hospital no tolerará ningún tipo de acoso o difamación contra su personal. El correo electrónico ha sido bloqueado y estamos investigando su origen. No era el despido que esperaba. Era apoyo. Cuando le expliqué brevemente la situación, su tono se suavizó aún más. Ven a verme cuando puedas. Hablaremos sobre esto en privado. Al salir de la comisaría, vi a Daniela esperando en un banco cercano. Mi corazón dio un vuelco. Se veía pálida y agotada, pero había algo en su mirada que no reconocí de inmediato. Determinación. Mamá me dijo que estarías aquí, dijo al verme. Tenemos que hablar. Nos sentamos en una cafetería cercana, donde Daniela me entregó una pequeña memoria USB. Encontré esto en el apartamento de Martín, explicó. Creo que contiene más pruebas de lo que ha estado haciendo. La miré sorprendida. ¿Fuiste a su apartamento? Asintió, con una expresión que mezclaba dolor y resolución. Después de que te fuiste anoche, me llamó. Intentó convencerme de que todo era mentira, que tú estabas obsesionada con él. Su voz se quebró ligeramente, pero no le creí, no después de ver esas conversaciones, esa cicatriz. Así que mientras estaba en la ducha, revisé su oficina y encontré esto. Tomé la memoria USB, profundamente conmovida por su valor. Daniela, yo... No digas nada más, me interrumpió. Aún estoy procesando todo esto. No sé si algún día podré perdonarte completamente, pero sé que no eres la única responsable de lo que pasó. Nos abrazamos en silencio, ambas conscientes de que nuestra relación había cambiado para siempre, pero no estaba completamente rota. Esa noche, mientras Elena analizaba la memoria USB proporcionada por Daniela, recibí una llamada de la policía. Habían emitido una orden de arresto contra Martín por múltiples cargos de extorsión, acoso y fraude. Sin embargo, cuando fueron a arrestarlo, ya había desaparecido. Martín estaba prófugo, pero yo ya no tenía miedo.
Con el apoyo de mi familia, mis colegas y la policía, finalmente sentía que estaba retomando el control de mi vida. La batalla no había terminado, pero por primera vez desde aquella fatídica comida familiar, podía respirar sin sentir que me ahogaba. Lo que no sabía entonces era que Martín, en su desesperación, estaba planeando un último y peligroso movimiento. La semana siguiente transcurrió en un estado de alerta constante. La policía había emitido una alerta para la captura de Martín, pero seguía sin aparecer. Me habían asignado protección temporal, un oficial discreto que me seguía a distancia durante mis turnos en el hospital y vigilaba mi apartamento por las noches. Afortunadamente, la dirección del hospital había manejado la situación con una discreción que no esperaba. Mi supervisora, la doctora Méndez, me llamó a su oficina para una conversación privada. «He visto muchas cosas en mis 30 años de medicina, Lucía», me dijo con tono maternal, «y juzgar a alguien por decisiones tomadas en momentos difíciles no es mi estilo. Tus evaluaciones son excelentes y tu dedicación a los pacientes es incuestionable. Eso es lo único que importa para este hospital». Sus palabras me dieron un alivio enorme, aunque sabía que no todos serían tan comprensivos. Algunos compañeros me miraban con curiosidad y ocasionalmente escuchaba susurros a mis espaldas, pero seguía adelante, concentrándome en mis pacientes y en mi inminente graduación. Daniela y yo manteníamos contacto diario. Había cancelado la boda, por supuesto, y estaba lidiando con las preguntas incómodas de amigos y familiares más lejanos. Aún existía cierta tensión entre nosotras, pero cada día parecía sanar un poco nuestra relación. Encontraron el auto de Martín abandonado cerca de la frontera, me informó durante una de nuestras llamadas. Creen que puede haber salido del país. Una parte de mí quería creerlo, que se había escapado lejos y nos dejaría en paz. Pero otra parte, más instintiva, me decía que no sería tan sencillo. Esa misma noche, mientras regresaba de un turno especialmente agotador, noté algo extraño. El oficial asignado a mi protección no estaba en su puesto habitual frente a mi edificio. Llamé a su número, pero saltó directamente al buzón de voz. Con un mal presentimiento, subí a mi apartamento, revisando constantemente sobre mi hombro. Al abrir la puerta, inmediatamente supe que algo estaba mal. Había un ligero aroma a colonia masculina en el aire, la misma que usaba Martín. Retrocedí lentamente hacia la puerta, pero antes de que pudiera alcanzarla, una figura emergió de la cocina. «Hola, Lucía», dijo Martín con una calma escalofriante. «Tenemos una conversación pendiente». Se veía diferente. Su aspecto siempre impecable había dado paso a una barba incipiente y ojos enrojecidos. Pero lo más alarmante era el arma que sostenía casualmente en su mano derecha. «¿Dónde está el oficial?», fue lo único que pude preguntar, mientras calculaba la distancia hasta la puerta. «¿Tu guardaespaldas?», sonrió. «Digamos que está tomando una siesta en su auto. Estará bien, eventualmente». Mi corazón martilleaba contra mi pecho. Intenté mantener la calma, recordando el entrenamiento para situaciones de crisis que habíamos recibido en el hospital. «¿Qué quieres, Martín?», pregunté, manteniendo mi voz lo más firme posible. Se acercó, y yo retrocedí instintivamente hasta chocar contra la pared. «¿Qué quiero?», repitió con amargura. «Quiero mi vida de vuelta, la que tú y tu prima destruyeron». «Tú destruiste tu propia vida», respondí, ganando valor. «Nadie te obligó a extorsionar personas o a comprar mis fotos sabiendo quién era». Su rostro se contorsionó por la ira. «Tenía todo planeado», gritó, agitando peligrosamente el arma. «El matrimonio con Daniela me habría dado acceso a la empresa de su padre. Era el plan perfecto hasta que tú lo arruinaste todo. Así que esa era su motivación. No amaba a Daniela, solo quería usar su conexión familiar para sus esquemas de extorsión». «La policía te está buscando», dije, intentando ganar tiempo mientras buscaba cualquier objeto cercano que pudiera usar para defenderme. «Si me haces daño, solo empeorarás tu situación». Martín soltó una risa amarga. «Mi situación no puede empeorar, Lucía. He perdido mi trabajo, mi reputación, todo. ¿Sabes lo que es tenerlo todo y perderlo en un instante?». «De hecho, sí», respondí con firmeza. «Es exactamente lo que intentaste hacerme a mí». Eso pareció desconcertarlo momentáneamente. Aproveché su confusión para deslizarme lentamente hacia la cocina, donde tenía un teléfono inalámbrico. «No vas a salir de esta, Martín», continué, intentando distraerlo. «¿Cuál es tu plan? ¿Matarme? ¿Y luego qué? Y luego desapareceré», respondió, recuperando su aire de superioridad. «Tengo identidades falsas, cuentas en el extranjero. Puedo empezar de nuevo en cualquier lugar».
Había alcanzado el umbral de la cocina cuando sonó mi teléfono móvil. Era Daniela. Martín lo notó y su expresión cambió. «Contesta», ordenó, apuntándome con el arma. En altavoz. Con manos temblorosas, contesté la llamada. «Hola, Dani», dije, intentando que mi voz sonara normal. «Lucía, ¿estás en casa?» Su voz sonaba urgente. «La policía acaba de llamarme. Creen que Martín podría estar en la ciudad. Han intentado contactar con tu oficial, pero no responde». Martín me hizo un gesto para que respondiera, presionando ligeramente el arma contra mi costado. «Sí, estoy en casa», respondí, buscando desesperadamente una forma de alertarla sin ser obvia. «Acabo de llegar de mi turno. Estoy agotada. Iba a tomarme un té de manzanilla para el insomnio». Hubo un breve silencio al otro lado. Manzanilla para el insomnio. Era nuestra frase de código desde la adolescencia, cuando queríamos indicar que algo estaba mal pero no podíamos hablar libremente. «Ya veo», respondió Daniela con voz controlada. «¿Quieres que pase a verte? Puedo llevarte ese pastel que tanto te gusta». Martín negó con la cabeza, presionando más el arma. «No, no es necesario», respondí, sintiendo que mi voz se quebraba. «Es tarde, y mañana tengo turno temprano. Hablamos mañana, ¿sí?» «Claro, descansa», dijo Daniela, y pude notar que entendía la situación. «Te quiero». Cuando colgué, Martín arrebató el teléfono de mis manos y lo arrojó contra la pared, haciéndolo añicos. «¿Crees que soy estúpido?», gritó. «¿Qué fue eso de la manzanilla? No sé de qué hablas». Mentí. «Realmente tengo insomnio». Su respuesta fue un golpe que me envió al suelo. El sabor metálico de la sangre llenó mi boca. «Se acabaron los juegos», vociferó fuera de sí. «Vamos a hacer esto a mi manera». Me levantó bruscamente del suelo y me arrastró hacia el baño. Abrió el grifo de la bañera y me empujó contra la pared. «Vas a escribir una nota de suicidio», ordenó, sacando una hoja de papel y un bolígrafo de su chaqueta. «Confesarás que todo fue una mentira, que inventaste toda esa historia porque estabas obsesionada conmigo y no soportabas verme con Daniela». El horror de su plan me golpeó con fuerza. Pretendía matarme y hacer parecer que me había suicidado por remordimiento. «No lo haré», respondí encontrando una determinación que no sabía que tenía. «Nadie creerá eso, Martín. Hay demasiadas pruebas». Su rostro se contrajo en una mueca de furia absoluta. Me agarró por el cuello, apretando lo suficiente para dificultarme la respiración, pero sin cortarla completamente. «Lo harás, o haré que lo último que veas en esta vida sea a tu querida prima sufriendo el mismo destino». El miedo me paralizó por un momento. No dudaba que fuera capaz de cumplir su amenaza. Lentamente, tomé el papel y el bolígrafo. Necesitaba ganar tiempo. Si Daniela había entendido mi mensaje, la ayuda podría estar en camino. Comencé a escribir, deliberadamente lento, una nota que parecía confesión, pero que contenía inconsistencias evidentes para cualquiera que investigara. Martín leía sobre mi hombro, aparentemente satisfecho. Mientras escribía, escuché un sonido muy leve proveniente de la entrada, o lo había imaginado. Martín parecía no haberlo notado, concentrado en la nota. «Date prisa», ordenó. «La bañera ya está casi llena». El agua rebosaba peligrosamente el borde de la bañera. El plan era claro. Me forzaría a tomar pastillas. Me sumergiría hasta ahogarme y dejaría la nota para completar la escena del suicidio. «Ya casi termino», dije, intentando alargar cada palabra, cada frase. Entonces lo escuché claramente, el inconfundible crujido de una tabla del piso en el pasillo. Martín también lo oyó. Su cabeza giró bruscamente hacia la puerta del baño. En ese instante aproveché su distracción. Con todas mis fuerzas, le golpeé el brazo que sostenía el arma. El disparo resonó en el pequeño baño, ensordecedor. La bala se incrustó en la pared de azulejos, enviando fragmentos en todas direcciones. Martín rugió de dolor y furia, pero antes de que pudiera recuperarse, me lancé contra él con todo mi peso. Ambos caímos al suelo del baño, luchando por el control del arma. Era más fuerte que yo, y pronto sentí que retomaba el control. El cañón del arma comenzó a girar hacia mi rostro. De repente, la puerta del baño se abrió de golpe. 2 oficiales de policía entraron, seguidos por Daniela. «¡Policía! ¡Suelte el arma!», gritó uno de ellos. Martín, acorralado y furioso, intentó levantarse usando mi cuerpo como escudo, con el arma presionada contra mi sien. «¡Retrocedan o les juro que la mato!», amenazó. Los oficiales se detuvieron, con sus armas apuntando hacia nosotros. Daniela estaba pálida, con las manos cubriendo su boca en horror. «No hay salida, Martín.
dijo el oficial con calma. El edificio está rodeado. Suelte el arma y deje ir a la señorita. Podía sentir la respiración agitada de Martín contra mi cuello, su brazo apretándome con fuerza contra él. El tiempo parecía detenerse mientras todos esperábamos su siguiente movimiento. Siempre hay una salida, murmuró en mi oído. Lo que sucedió después ocurrió en cuestión de segundos, aunque en mi memoria se desarrolla a cámara lenta. Martín aflojó ligeramente su agarre, como si fuera a rendirse. Luego, en un movimiento repentino, empujó el arma hacia adelante, pero no hacia mí, hacia Daniela. Actué por puro instinto. Con todas mis fuerzas, empujé su brazo hacia arriba justo cuando apretaba el gatillo. El disparo resonó, la bala incrustándose en el techo. Los oficiales aprovecharon ese momento para lanzarse sobre nosotros. Martín cayó bajo el peso de ambos, soltando finalmente el arma. Mientras lo esposaban, me alejé tambaleante, cayendo en los brazos de Daniela. «Estás a salvo», susurró, abrazándome con fuerza. Todo terminó, pero yo no podía apartar la mirada de Martín, que ahora yacía boca abajo en el suelo del baño, inmovilizado. Su rostro, contorsionado por la rabia, se volvió hacia nosotras. «Esto no ha terminado», escupió mientras los oficiales lo levantaban. Nunca termina así de fácil. Mientras lo sacaban del apartamento, me estremecí al pensar en lo cerca que había estado de perderlo todo. La vida, la carrera, la familia, y lo más importante, a Daniela. Esa noche, sentadas en la sala de espera de la comisaría después de dar nuestras declaraciones, mi prima me miró con una expresión que no supe descifrar. Cuando escuché lo de la manzanilla, casi me da un infarto, confesó. Sabía que algo estaba terriblemente mal. Le tomé la mano, agradecida más allá de las palabras. «Salvaste mi vida», dije simplemente. Ella negó con la cabeza. «Te salvaste a ti misma cuando decidiste enfrentarlo, tanto en el baño como cuando expusiste la verdad sobre él». Hizo una pausa, como buscando las palabras correctas. «Sigo procesando todo lo que ha pasado, y todavía me duele. Pero quiero que sepas que estoy orgullosa de ti, Lucía». Las lágrimas que había estado conteniendo desde el enfrentamiento finalmente fluyeron libremente. Era la primera vez en semanas que lloraba no por miedo o angustia, sino por alivio. Sin embargo, mientras dejábamos la comisaría en la madrugada, las últimas palabras de Martín seguían resonando en mi mente. Esto no ha terminado. No podía evitar sentir que, a pesar de su arresto, aún teníamos un último capítulo por enfrentar. Las palabras de Martín resultaron ser más que una amenaza vacía. 2 días después de su arresto, mientras me preparaba para mi turno en el hospital, recibí una llamada del detective Herrera, quien llevaba el caso. «Señorita Lucía, necesito que venga a la comisaría lo antes posible». Su tono era urgente. «Ha surgido una situación relacionada con Martín Vega». Mi primer pensamiento fue que había escapado, pero la realidad resultó ser diferente. Cuando llegué a la comisaría, el detective me condujo a una sala privada donde ya esperaban Daniela y mis tíos. «Martín ha contratado a un abogado muy agresivo», explicó Herrera. «Está alegando que ustedes conspiraron para incriminarlo, que hackearon sus dispositivos ilegalmente y fabricaron evidencia». «Eso es absurdo», protestó mi tío Roberto. «Tenemos pruebas concretas de sus extorsiones». El detective asintió gravemente. «Y las usaremos. Pero hay un problema. El acceso a sus archivos se realizó sin una orden judicial. Su amiga Elena podría enfrentar cargos por violación de sistemas informáticos». El pánico me invadió. Elena me había ayudado por amistad, poniendo en riesgo su propia carrera. «¿Qué podemos hacer?», preguntó Daniela, quien mantenía su compostura a pesar de la tensión evidente. «El fiscal quiere hacer un trato», respondió Herrera. «Si ustedes testifican sobre las extorsiones y el ataque, sin mencionar el hackeo, pueden usar la evidencia obtenida legalmente. Los mensajes directos, las amenazas por teléfono y, por supuesto, el intento de asesinato. Elena quedaría fuera de esto. Era un dilema moral. La evidencia del hackeo era crucial para demostrar el patrón sistemático de extorsión, pero usarla significaría poner a Elena en peligro legal. «¿Y si no aceptamos?», pregunté. «El caso podría complicarse. No es que Martín vaya a salir libre después de atacarlas, pero podría conseguir una sentencia reducida y definitivamente causaría problemas a Elena». Nos dieron tiempo para discutirlo en privado. Mi tío Roberto, quien también figuraba entre las víctimas de extorsión de Martín, fue el primero en hablar. «Aceptemos el trato», dijo con firmeza. «Tenemos suficiente evidencia legítima para hundirlo.
No vale la pena arriesgar a alguien más. Todos estuvimos de acuerdo, aunque me dolía pensar que algunas de las víctimas de Martín quizás nunca obtendrían justicia completa. El proceso legal avanzó rápidamente. Martín fue formalmente acusado de intento de homicidio, allanamiento, agresión y múltiples cargos de extorsión. Su abogado, tal como esperábamos, intentó desacreditar mi testimonio atacando mi carácter por haber vendido fotos íntimas. ¿Espera que el tribunal crea a una mujer que comercializa con su cuerpo?, cuestionó durante una audiencia preliminar. Mi cliente era simplemente un consumidor de un servicio que ella ofrecía voluntariamente. Por suerte, la jueza no se dejó impresionar por este argumento. Señor, la ocupación previa de la víctima es irrelevante para los cargos de intento de homicidio, respondió severamente. Limítese a los hechos del caso. A pesar de estos pequeños triunfos, los días previos al juicio fueron extremadamente difíciles. Recibí amenazas anónimas, probablemente de asociados de Martín. En el hospital, aunque contaba con el apoyo oficial de la administración, algunos pacientes solicitaban cambiar de médico al reconocerme de las noticias. Una tarde particularmente dura, después de que una madre retirara a su hijo de mi consulta, me refugié en el vestuario para llorar. La doctora Méndez me encontró allí. «No dejes que te quiebren, Lucía», dijo sentándose a mi lado. «He visto médicos brillantes destruidos por mucho menos que esto. Tienes una fortaleza que muchos de ellos no tenían». Sus palabras me dieron el valor que necesitaba para enfrentar lo que vendría, el juicio. El día que comenzó el proceso, el juzgado estaba lleno. Periodistas, curiosos y familiares de otras víctimas de Martín, que habían sido identificadas gracias a la investigación policial. El propio Martín se presentó impecablemente vestido, con una expresión serena que contrastaba brutalmente con la furia descontrolada que había mostrado en mi apartamento. Cuando fue mi turno de testificar, sentí que el mundo entero me observaba. El abogado defensor intentó desestabilizarme con preguntas sobre mi negocio de fotografías, insinuando que había inventado el chantaje por despecho cuando Martín rechazó mis avances. ¿No es cierto que usted estaba enamorada del acusado?, preguntó con falsa compasión. ¿Que toda esta historia de extorsión la inventó cuando se dio cuenta de que él nunca dejaría a su prima por usted? Mantuve la calma, recordando el consejo de nuestro abogado: responder solo lo necesario, sin emociones. No. Nunca estuve interesada románticamente en el acusado. Entonces, ¿por qué le enviaba fotos específicamente a él? No sabía que era él. Usaba un perfil falso. El abogado sonrió con suficiencia. ¿Espera que creamos que no reconoció a alguien que veía regularmente en reuniones familiares? Nunca mostró su rostro en las conversaciones, respondí con firmeza. Y utilizaba un nombre falso. La táctica del abogado era clara: sembrar la duda sobre mi credibilidad. Pero cuando llegó el turno de Daniela de testificar, la estrategia de la defensa comenzó a desmoronarse. Daniela entró con la cabeza alta, mirando directamente a Martín por primera vez desde su arresto. Describió cómo había encontrado la memoria USB en su apartamento, el apodo Mariposa Nocturna, que él mismo había creado y que luego utilizó con ella sin darse cuenta, y finalmente, la escena en mi apartamento. Vi el arma contra la cabeza de mi prima, declaró con voz clara pero cargada de emoción, y luego lo vi apuntando hacia mí. No había confusión posible sobre sus intenciones. El testimonio de Daniela fue devastador para la defensa, pero el golpe final vino de donde menos lo esperábamos: uno de los socios comerciales de Martín. Carlos Mendoza, un empresario respetado, se presentó voluntariamente a testificar cómo Martín lo había extorsionado con fotos comprometedoras de una aventura extramatrimonial. Describió en detalle los métodos de Martín, corroborando perfectamente nuestras acusaciones, sin mencionar la evidencia obtenida mediante el hackeo. Me quitó casi $200,000 en menos de un año, testificó Mendoza. Amenazaba con enviar las fotos a mi esposa, a mis hijos, a mis socios. Incluso cuando pagaba, nunca era suficiente. A medida que avanzaba el juicio, la imagen pública de Martín se desmoronaba. Otros testigos aparecieron con historias similares. La defensa, desesperada, cambió de estrategia, alegando ahora problemas psicológicos y solicitando una evaluación mental para Martín. Mientras tanto, mi vida intentaba retomar cierta normalidad. El hospital me mantuvo en el programa, y aunque algunos pacientes seguían incómodos, la mayoría me trataba con el mismo respeto de siempre. Elena, gracias al acuerdo con el fiscal, quedó completamente fuera del caso legal, aunque tuvo que responder a una investigación interna en su trabajo.
Una noche, 2 semanas después de comenzado el juicio, recibí una llamada inesperada. Era la esposa de Martín, Claudia, de cuya existencia me había enterado durante la investigación. Aparentemente se habían casado años atrás en otra ciudad, pero él había mantenido el matrimonio en secreto. «Necesito verte», dijo sin presentarse. «Tengo algo que podría ayudarte». Nos encontramos en una cafetería alejada del centro. Claudia era una mujer atractiva, pero visiblemente desgastada, con ojeras profundas y una mirada cautelosa. «Martín me contactó desde la cárcel», explicó después de un incómodo silencio. «Quiere que testifique a su favor, que diga que sufre de trastorno bipolar o alguna otra condición que explique su comportamiento». «¿Y lo harás?», pregunté, aunque ya intuía la respuesta por su presencia allí. Negó con la cabeza y luego colocó sobre la mesa una pequeña caja metálica. Esto estaba escondido en nuestro ático. Lo encontré cuando limpiaba para vender la casa. Abrió la caja, revelando varias unidades de almacenamiento digital. No sé qué contienen exactamente, pero creo que son sus seguros, como él los llamaba. Información sobre personas importantes que guardaba para protegerse. Miré los dispositivos, consciente de su valor potencial, pero también del riesgo legal de aceptarlos. «¿Por qué me das esto a mí?», Claudia sonrió tristemente. «Porque también fui su víctima durante años. Las fotos, los videos, los usaba para controlarme, para asegurarse de que nunca lo abandonara». Sus ojos se llenaron de lágrimas. «Cuando vi las noticias sobre ti y tu prima, supe que finalmente alguien había tenido el valor de enfrentarlo. No quiero que salga libre, Lucía. No después de lo que me hizo a mí, a ti, a todas las demás». Esa misma noche, entregué la caja al detective Herrera, explicando cómo había llegado a mí. Aunque no podían usarla directamente como evidencia debido a la cadena de custodia, la información contenida permitió a los investigadores identificar más víctimas y testigos potenciales. El juicio continuó durante otra semana. Cada día, el comportamiento de Martín se volvía más errático. Su fachada de calma se desmoronaba gradualmente, especialmente cuando su propia esposa testificó sobre el abuso psicológico y las extorsiones que había sufrido durante años. Finalmente, ante la montaña de evidencia en su contra, Martín aceptó un acuerdo de culpabilidad. Fue condenado a 15 años de prisión por intento de homicidio, extorsión agravada y múltiples cargos menores. El día de la sentencia, me permitieron dirigirme al tribunal. Frente a Martín, quien evitaba mi mirada, hablé no solo por mí, sino por todas sus víctimas. «El daño que ha causado va más allá de lo físico», dije, manteniendo la voz firme a pesar del nudo en mi garganta. «Ha destruido confianzas, relaciones, sensaciones de seguridad, pero no ha destruido nuestro valor ni nuestra capacidad de reconstruir nuestras vidas. Esa es su mayor derrota». Cuando salimos del juzgado, los periodistas nos rodearon. A mi lado estaban Daniela, mis tíos, Elena e, inesperadamente, Claudia. Nos habíamos convertido en una extraña familia unida por el trauma compartido, pero también por la determinación de sanar. «¿Qué siente ahora que se ha hecho justicia?», preguntó un reportero. Miré a Daniela, quien asintió suavemente, y respondí: «Siento que podemos comenzar a mirar hacia adelante. La justicia no borra lo sucedido, pero nos permite cerrar esta página y escribir una nueva». Mientras nos alejábamos del juzgado, Daniela entrelazó su brazo con el mío como cuando éramos niñas. «¿Sabes? Durante mucho tiempo pensé que nunca podría perdonarte», confesó. «Pero luego entendí que también fuiste una víctima. Ambas lo fuimos». Las lágrimas que había contenido durante todo el juicio finalmente encontraron su camino por mis mejillas. «Perdí tantas cosas en este proceso», dije, pensando en mi privacidad, mi sensación de seguridad, incluso algunos pacientes que nunca volvieron. «Pero creo que también encontré algo importante». «¿Qué?», preguntó Daniela, apretando suavemente mi brazo. «Mi voz», respondí simplemente, «y la certeza de que, pase lo que pase, nunca más permitiré que el miedo me silencie». Al llegar a casa esa noche, abrí mi correo electrónico para encontrar un mensaje de la doctora Méndez. El hospital me ofrecía un puesto permanente una vez completara mi residencia. A pesar del escándalo mediático, mi desempeño profesional había hablado por sí mismo. Sentada en mi sala, ahora libre de los fantasmas de aquella noche de terror, reflexioné sobre el largo camino recorrido. Desde aquel fatídico almuerzo familiar donde escuché mi apodo secreto en labios de Daniela, hasta la sentencia que pondría a Martín tras las rejas por muchos años. Cada paso había sido doloroso pero necesario. Mi teléfono sonó con un mensaje de Elena. «¿Lista para celebrar mañana? Pasaré por ti a las 8». La pequeña celebración que habíamos planeado tras la sentencia parecía ahora no solo posible sino necesaria. Respondí con un simple «absolutamente» y luego, tras un momento de duda, abrí la aplicación donde solía vender mis fotos.
Mi cuenta seguía activa, pero en pausa desde aquel día. Con decisión, presioné el botón de eliminar cuenta y observé cómo desaparecía otra parte de mi pasado. No era vergüenza lo que sentía por lo que había hecho. Esas decisiones las había tomado en circunstancias diferentes, cuando necesitaba el dinero desesperadamente, pero ahora tenía otras opciones, otro futuro por el que luchar. Mientras cerraba la computadora, mi mirada se posó en una fotografía familiar tomada años atrás. Daniela y yo, abrazadas y sonrientes, mucho antes de que Martín entrara en nuestras vidas. Quizás nunca volveríamos a ser esas jóvenes despreocupadas, pero teníamos la oportunidad de construir algo nuevo, más fuerte y más auténtico. La pesadilla había terminado, y aunque las cicatrices permanecerían, ya no me definirían. Mi historia sería mucho más que el error de confiar en el hombre equivocado, o el trauma de enfrentar sus amenazas. Sería la historia de cómo recuperé mi poder y, en el proceso, ayudé a otras a encontrar el suyo. Han pasado 2 años desde el juicio. Mi vida ha encontrado un nuevo equilibrio que antes hubiera parecido imposible. Me gradué con honores y ahora trabajo como médica pediatra en el mismo hospital donde hice mi residencia. La doctora Méndez se convirtió en mi mentora y gracias a su apoyo, pronto comenzaré un programa de especialización en neurología pediátrica. El caso de Martín se convirtió en precedente judicial para casos similares de extorsión digital. Las leyes han comenzado a cambiar, ofreciendo mayor protección a las víctimas. Elena y yo colaboramos ocasionalmente con un grupo de apoyo para mujeres que han sufrido situaciones de chantaje o difusión no consentida de imágenes íntimas. Compartir mi experiencia ha resultado terapéutico no solo para ellas, sino también para mí. Daniela regresó a la universidad para terminar la carrera que había abandonado cuando conoció a Martín. Ahora trabaja en una organización sin fines de lucro que ayuda a mujeres en situaciones vulnerables. Nuestra relación, aunque diferente, se ha fortalecido con el tiempo. Hay ciertos temas que evitamos, cicatrices que aún duelen al tocarlas, pero hemos encontrado un nuevo terreno común en nuestro deseo de ayudar a otros. Claudia, la esposa secreta de Martín, se divorció oficialmente y comenzó una nueva vida en otra ciudad. Ocasionalmente recibo mensajes suyos, actualizaciones breves sobre su proceso de recuperación. Me sorprendió descubrir que ahora estudia Derecho, inspirada por lo que vivió durante el juicio. En cuanto a Martín, sigue en prisión. Intentó apelar su sentencia, pero fue denegada. Según me informó el detective Herrera hace unos meses, Martín enfrenta nuevos cargos después de que se descubriera una red de extorsión que continuaba operando desde la cárcel a través de un antiguo socio. A veces, en mis días libres, visito la cafetería donde me reuní con Claudia aquella noche crucial. Me siento en la misma mesa y observo a las personas a mi alrededor, preguntándome cuántas otras historias como la mía permanecen en silencio, cuántas voces esperan ser escuchadas. El apodo mariposa nocturna ya no me produce escalofríos, lo he resignificado. Como las mariposas, atravesé una metamorfosis dolorosa pero necesaria. Emergí diferente, quizás con alas más frágiles de lo que imaginaba, pero definitivamente más fuerte y decidida a volar. Si llegaste hasta aquí y te gustó, no olvides dejar tu like y suscribirte a nuestro canal. Tu apoyo nos motiva a traer más historias increíbles. Muchas gracias y que tengas un excelente día.